Hola queridos amigos de YouTube, espero que se encuentren bien. Y antes de empezar este video le quiero mandar saludos a Rasta Cuando Chapín, que dijo: excelente video, saludos desde Guatemala, saludos a ti también. Y también le quiero mandar saludos a Luz Soriano, que mandó un corazoncito así. Y saludos también a Luz Soriano. También a Dayana Ayala, que mandó un corazoncito también. Besos Dayana, besos Luz. Y también a Parle Plus Soriano, bendiciones mijo, bendiciones a ti también. Bueno, empezamos con el video y esto es la vieja loca que vive enfrente de mi apartamento. Bueno chicos, les voy a contar qué fue lo que pasó. Yo me mudé el 1 de junio. El 1 de junio es mi cumpleaños. Y yo recién me acabo de mudar aquí donde estoy viviendo ahora. Yo vivía en un lugar que queda como a 20 minutos, 30 minutos aproximadamente de donde yo estoy viviendo. Y resulta que cuando yo me vine a vivir aquí, enfrente de mi apartamento, vive una señora que es de origen africano. Esa señora que vive enfrente de mi apartamento es una señora que al principio cuando yo vine, todo parecía bien. La señora me saludó, me dijo: hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Bueno, nos presentamos, hablamos y todo parecía normal, todo parecía bien, hasta cuando llegó el día en que, por el hoyito de mi puerta, ustedes saben que las puertas, a veces no todas, ¿va? Pero la mayor parte de puertas tienen un hoyito para ver a la gente que pasa afuera. ¿Qué fue lo que pasó? Yo empecé a ver por el hoyito, porque yo en las noches y por veces escuchaba que alguien pasaba, y en el piso donde yo vivo en el piso número 6, y en el piso donde yo vivo no solo vivimos 4 o 5 personas, una pareja que vive al fondo, unos chicos que viven a la par mía, un francés y una colombiana, y la señora africana que vive enfrente. Pero como es tiempo de verano, la pareja que vive hasta el fondo y mis vecinos que viven a la par se fueron de vacaciones, entonces no estaban. ¿Y qué fue lo que pasó? La señora de enfrente fue la única que se quedó ahí. Yo creo que no se fue de vacaciones igual que yo, se quedó en París. Y yo por las noches y durante el día escuchaba que alguien caminaba o que alguien pasaba cerca, como que estaban haciendo limpieza o cosas así. Entonces para los que no saben, en París los edificios, sobre todo en la ciudad, casi todos tienen una cosa que le llaman el conserje. En otros países le llaman el casero o la casera. Entonces aquí en Francia se le llama gardien, es el guardián. Es el que cuida, el que hace limpieza, el que tiene mantenimiento, si se arruina el ascensor, el que distribuye las cartas y bueno, etcétera. Entonces yo me imaginé que era la guardiana, era la persona, la conserje, la casera, que se mantenía ahí haciendo limpieza o pasaba y todo eso, pero luego empecé a sentir un poquito extraño porque cada vez se repetía cada vez más en las noches y todo eso. Luego un día me percaté y empecé a ver por el hoyito de la ventana, porque el baño no está dentro de mi cuarto, el baño está afuera, el sanitario nada más. Yo tengo la ducha adentro de mi cuarto. Entonces cuando yo vi por el hoyito, yo miro a mi vecina de enfrente, la africana, o no sé si es africana, no sé ni qué de dónde salió ella. Yo veo que ella tiene un papel en la mano como desinfectante y ella tiene sanitario en su casa. Entonces yo veo que ella entra al sanitario que está enfrente de mi casa con un papel como que fuera lo más asqueroso de todo el mundo. Entra y empieza a vigilar todo lo que está alrededor y luego se va y se sale. No dije nada, ¿verdad? No dije nada. Bueno, la primera vez. La segunda vez yo veo que ella pasa enfrente de mi puerta, pero como pegando su oreja a mi puerta. Yo me quedo así como sospechoso, ¿va? Entonces en una ocasión, en una mañana, tocan la puerta de mi casa y yo abro la puerta y le digo: sí, buenos días, ¿qué tal? Ella me dice: sí, disculpe, tengo un problema. Yo le digo: ¿cuál es su problema? El problema es de que se me ha tapado el baño y se me ha tapado la ducha. Yo creo que el problema es de su casa. Yo me le quedo viendo y le digo: ¿cómo así de mi casa? Ella viene y me dice: sí, lo que pasa es de que usted tiene un problema. Yo recién me acabo de mudar aquí, esa señora tiene como 10 años de vivir aquí. Y me dice que yo tenía el problema y que era mi culpa y no sé qué, no sé cuánto. Aunque yo le dije que iba a hablar con el propietario, que iba a ver qué hacía para arreglar el problema. En otra ocasión la señora ya agarró un poquito más de confianza y en una mañana como a las 11, 12 del mediodía, yo me estaba preparando porque iba a salir. Yo me ducho, yo pues me lavo los dientes, me lavo la cara y pues normal, es mi casa, yo puedo hacer lo que yo quiera. Esa señora me toca la puerta y me dice: por favor, apague el agua y termine de hacer sus cosas hasta que yo termine de comer, porque ahorita es mi hora de almuerzo, entonces usted me está interrumpiendo. Y yo: ¿está loca esta señora? Y le digo: no, disculpe, le dije, o sea, ¿por qué? Y me dice: sí, que estoy comiendo, deje de hacer lo que está haciendo y después termina, porque ahorita yo estoy muy ocupada y necesito comer y no puedo comer por su culpa. Entonces yo le dije: no, disculpe, le dije, yo creo que el problema no es en mi casa, el problema es en su casa, porque usted es la que tiene tapada la ducha, es la que tiene tapada el baño y yo es mi casa, disculpe, le dije, yo estoy pagando aquí, le dije, yo puedo hacerlo conmigo lo que yo quiera, le dije, y el problema es suyo, no mío. Entonces la señora, cuando le dije eso, la señora me vio como una cara de Satanás, pero vieran una cara así como que...
Y me dijo, ok, vamos a ver quién va a tener problemas aquí. Al instante, yo me molesté mucho y bajé abajo con la guardiana al piso número 0 y le fui a decir, bajé y cuando bajo, me encuentro a la vecina hablando con la guardiana, hablándole mal de mí, diciéndole que yo hacía fiestas, de que yo entraba a mi casa a la 1, 2, 3 de la mañana, que yo estaba entrando gente a mi casa. Esta señora me tenía vigilado las 24 horas del día. ¿Quién entraba a mi casa? ¿Quién salía de mi casa? ¿A qué horas me duchaba? ¿A qué horas prendía el agua? ¿A qué hora salía? ¿A qué horas entraba? Y todo eso. Hablé con la guardiana y esa señora ya le había hecho problemas a la guardiana. Le había hecho también problemas a mis vecinos y le había hecho problemas también a los antiguos habitantes que vivían en este apartamento donde yo estoy viviendo. Días después se tomó la molestia de escribir una carta, o sea, a computadora, pero no la firmó. Simplemente fue a dejar un papel en cada una de las personas que vivían en el edificio diciendo de que se unieran porque en el 6º piso vivía un chico nuevo que consumía productos estupefacientes y alcohol y hacía fiestas nocturnas y after en su casa. Y luego yo encuentro un papel enfrente de mi puerta que dice, por favor, le suplicamos, usted continúa haciendo lo que está haciendo, lo vamos a tener que echar, o sea, expulsar del edificio porque usted está robando la tranquilidad de todos los vecinos. Miren chicos, por un momento yo me quedé loco. Me preocupé porque dije yo, recién llevaba 2 semanas, 3 semanas de haberme pasado a vivir aquí. El mes de junio del 2020. Recién me acaba de pasar a vivir aquí. Entonces yo vengo y voy a tocar la puerta a mi vecino al fondo. A nosotros no nos están molestando. Bajo a los vecinos de abajo, lo voy a guardar a la guardiana, lo voy a decir a todos. Y a nadie le estaba molestando. Era la única que le molestaba que yo viviera aquí, era ella. ¿Por qué razón? Porque ella desde hace 10 años atrás, ella vive aquí y siempre ha querido sacar a la calle, o sea, ella quiere vivir sola en el 6º piso. Ella es la única que quiere vivir aquí. Entonces a mí eso me molestó. Yo fui con la guardiana y le dije, mire, esto está pasando. ¿Cómo es eso que la señora está inventando que yo estoy utilizando productos no sé cómo se dice, estupefacientes o espacios? No puedo decir la palabra porque si no, pues YouTube me puede decir que estoy promocionando otras cosas que no puedo. Y bueno, entonces yo fui a hablar con la guardiana, hablé con mi propietario, hablaron con el propietario de la señora de enfrente y le dijeron que por favor me dejara tranquilo, que si ella volvía a hacer un problema como esto, porque yo ni siquiera me estaba metiendo con nadie, solo he venido aquí, mi casa, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo estoy pagando. Si entro a las 2, 3 de la mañana, es mi problema, es mi casa y disculpen, pero a ella qué le importa si yo entro a las 3, 4 de la mañana o si no vengo o si vengo. No es el problema. Si yo me quiero duchar a las 2, 3 de la mañana, yo me ducho. Si yo hago comida, si yo recibo amigos, lo que sea. Pero esa señora no quería nada y aparte de eso me estaba acusando de un consumidor de productos lácteos. Entonces chicos, yo realmente me quedé perplejo. En realidad no sé qué quiere decir la palabra perplejo, pero me quedé perplejo. Me imagino que perplejo quiere decir como perplejo. Y para el colmo de los casos, la señora solo me la cruzaba una vez más. Me la cruzaba una vez, pasa... La señora salió, yo salí al mismo tiempo de la puerta y la señora corrió, apachó el botón del ascensor, se subió corriendo, cerró la puerta y se fue. Como que si yo tenía necesidad de subirme con ella o pelearme por el ascensor. Ahora me viene a hacer un problema a mí por el ascensor. Esa señora está perdida de la cabeza. Es una señora que tiene como 50, 55 años. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso. Yo sé que en los países de la América Latina, en mayor parte de los países, las personas viven en casas y siempre tienen una vecina que pues le llaman la bruja. Yo me vine a vivir aquí y ya pues a mí me tocó la vecina esta loca que estoy aquí enfrente. Bueno chicos, que Dios nos bendiga. Esto es un pequeño chisme, es una pequeña cosa que me está pasando y bueno, quería compartírselas a ustedes. Gracias a todos mis suscriptores, 19 suscriptores, pero gracias a los chicos, a las personas que se acaban de suscribir a mi canal. Muchísimas gracias por haberse suscrito, de verdad. Vamos bien. 19 suscriptores por 56 visitas. Bueno, pues vamos avanzando. Bueno chicos, si les gustó este video, compártanlo, dejen su like y díganme de qué les gustaría que hable, de qué tema quieren que hable, o si quieren que les dé un consejo. Déjenlo abajo en los comentarios y yo estaré hablando con ustedes. Y díganme si hay una vieja loca también que les hace lo bien posible. Sería divertido escuchar sus historias. Hasta la próxima. Chao.